Muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos una vez más al curso El Sermón Sencillo. Vamos ya para la sexta lección en nuestro curso, en donde vamos a estudiar cómo podemos utilizar los conceptos de... perdón, este es el... el título está mal. El título está mal, ¿no? Es la lección 7, perdón. Y en esta clase vamos a ayudarles a desarrollar el cuerpo de su sermón utilizando los conceptos del considerar y el consolidar del método de las 4C que ustedes ya conocen. Entonces, vamos a comenzar dando los siguientes objetivos para nuestro tiempo juntos. Primero, vamos a hacer una lista de lo que aprendieron sobre el buen uso de la ley y del evangelio. Ustedes han estudiado en Discipulado 1, Discipulado 2, ese tema a lo profundo. Vamos a hacer una lista de los principios que aprendimos sobre eso. Luego vamos a aplicar esos principios al orden y el desarrollo del consolidar, que forma el corazón de nuestro sermón, lo más importante. Y por fin vamos a analizar cómo el considerar y el consolidar interactúan en el sermón y les voy a mostrar un ejemplo de eso para su evaluación, su análisis. Excelente. Entonces comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Señor Jesús, ayúdanos siempre a distinguir correctamente entre la ley y el evangelio y ayúdanos a aplicar correctamente cada uno a nuestro corazón primero y a los corazones de otros mientras tengamos la oportunidad. Bendice nuestro tiempo juntos hoy, fortalece nuestra fe mutuamente y anímanos por medio de tu palabra a llevar a cabo la tarea de desarrollar un sermón. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, Amén. un poco de repaso para comenzar. En la clase pasada comenzamos a estudiar cómo el orden, el bosquejo del método de las 4C, el captar, contar, considerar y consolidar, pueden ser también el bosquejo de un sermón sencillo. Y en en dos clases anteriores, vimos que el tema es lo que une todas esas partes. Vamos a ver un ejemplo esta noche de cómo queremos repetir el tema varias veces durante todo el sermón. También en la clase pasada empezamos estudiando el captar y el contar. O sea, cómo pueden modificar, hacer un pequeño ajuste al captar del estudio con el método 4C para un sermón también. Y dimos varios aspectos de un buen captar para un sermón. También yo sugerí para este curso la opción de contar para su sermón. Y vamos a pedirles que simplemente leen el texto de la Biblia. Eso porque, y después del captar lo pueden hacer. Eso porque el captar prepara a los oyentes para enfocarse bien en el texto. Y también porque leer de la Biblia da un claro mensaje que esto viene de la palabra de Dios, no de mi mente, ¿no? En esta clase vamos a continuar ahora enfocándonos en el considerar y el consolidar y cómo estos también pueden ayudarnos a organizar el cuerpo del sermón, desarrollar el cuerpo del sermón. Entonces, bien recuerdan del método de las 4C que utilizaron para estudios bíblicos. El propósito del considerar era ayudar a los estudiantes a entender los datos de la historia. Las preguntas sobre los personajes, el lugar, el cuándo, todo eso les ayuda a entender los datos de la historia. El consolidar en el estudio bíblico era ayudarles a aplicar la verdad de Dios a sus corazones y vidas, especialmente ley y evangelio, ¿no? Ahora, el propósito de usar estos dos en un sermón para formar el cuerpo del sermón es igual.
ustedes ya realizaron un estudio más profundo del texto utilizando las preguntas de consolidar, considerar y consolidar. Y así entienden bien el texto, son expertos, por decir, en sus textos. Ahora simplemente en el cuerpo del sermón van a explicar lo que ustedes han aprendido a sus oyentes. Luego van a tomar la ley y el evangelio que identificaron en el consolidar y aplicarlo a los oyentes. Entonces, el cuerpo del sermón se puede resumir en dos palabras: explicar y aplicar. Están explicando el texto y luego para aplicar ley y evangelio del texto a sus oyentes. Vamos a profundizar un poco más en eso más adelante en la clase. Pero por ahora vamos a comenzar con un estudio más profundo del consolidar. Estamos tomándolo un poco fuera del orden. Y la razón es porque queremos dar tiempo suficiente a lo principal. Y lo principal de un sermón es aplicar la ley y el evangelio al corazón y a la vida de sus oyentes. Eso es lo que hacemos en el consolidar. Así que vamos a enfocarnos en eso, el consolidar. Y comenzamos recordando algunos de los principios que aprendimos en el pasado sobre el correcto uso de la ley y del evangelio. Entonces podemos hacer aquí en la pantalla una lista y ustedes pueden levantar sus manos para aportar, también pueden aportar en el chat. A ver, ¿qué aprendieron en el discipulado sobre el uso correcto de la ley y el evangelio? Vamos a hacer una lista juntos. Ok, María Teresa aportó. El propósito principal de la ley es el espejo. Nos muestra nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador. Gracias por el aporte en el chat. ¿Qué más aprendimos sobre ley y evangelio? Juan levantó su mano. Nos sirve como, la ley nos sirve como freno. Ok, ok. También un propósito de la ley es como freno. Ok. Bien, Viviana levantó su mano. ¿Cuál es su respuesta, Viviana? Y la ley como guía también. Ok. La ley sirve como ya. Excelente. Arturo levantó su mano. Arturo. Sí, también conocimos que la cruz representa a la ley y el evangelio. Es decir, es un símbolo tan maravilloso que ahí se encuentra reflejado la ley y el evangelio. Ok, sí, podemos, digamos, a lo mejor en la cruz, la justicia de Dios, que es el mensaje de la ley, y su misericordia, que es el mensaje del evangelio, se encuentra, ¿verdad? Y tienen ¿cómo les diré? Un sinapsis perfecto ahí, porque ahí Dios castiga a Jesús por los pecados nuestros para podernos perdonar. Ok, entonces la justicia y la gracia en la cruz. Ok, hablamos un poco más también el correcto uso de la ley y el evangelio. O sea, hablando de con quién compartimos cada uno. Piensen en eso y veo que hay muchos aportes en el chat. Excelente. Voy a revisar. Ok, Amelia aportó muestra que somos imperfectos y no podemos lograr nada sin la perfección de Jesús. Ok, voy a poner ahí la ley prepara el corazón para el evangelio. Ok. También, ok, ley como espejo, como, sí, martillo. Ese es un uso que no han estudiado, creo, en el discipulado 1, pero vamos a incluir, el evangelio nos guía a Cristo que cumplió la ley
y toda perfección para nosotros. Ok, hay un punto sobre el Evangelio. El Evangelio nos muestra a Cristo y su vida perfecta y muerte en nuestro lugar. Muy bien. Voy a continuar leyendo los aportes en el chat. Ok, la ley nos muestra nuestros errores, el pecado y el evangelio, la gracia de Dios. Excelente, yo creo que ya tenemos eso reflejado aquí. Ah, César incluyó, la ley nos muestra el pecado y la terrible consecuencia. Ok, sí, la ley también amenaza castigo eterno contra los que pecan contra la ley. Entonces, la ley muestra horribles consecuencias del pecado. Eso es importante incluir aquí. Ok, sin la ley no hubiéramos conocido el pecado. Sí, la ley como espejo nos ayuda a ver qué es un pecado también. Ok. Viviana aportó, somos justificados por la fe en Cristo. Amén. El Evangelio son las buenas noticias. Muy bien. Evangelio, buenas noticias de justificación mediante la fe. Ok. Tenemos ok, el Evangelio nos da paz, tranquilidad, que somos salvos por los méritos de Jesús. Entonces, hablando de Evangelio, nos da paz y certeza de salvación en Cristo. Piensen un poco también, amigos, en con quién compartimos la ley y con quién compartimos el Evangelio. Compartimos la ley con Con los que Los no obviamente. se impenitentes, arrepienten, los con los impenitentes. impenitentes. Ok. Sí, entonces obviamente podemos y debemos compartir estos dos mensajes con todos, porque todos los necesitamos a los dos. Es como el Espíritu Santo obra en nuestro arrepentimiento y fe en nuestros corazones. Pero han aprendido que específicamente con el pecador hasta que se arrepienta y compartimos evangelio Con los Con que se los que se arrepienten. arrepienten. Los que sufren. con el pecador arrepentido. Muy bien. ¿Y qué sucede si compartimos con un pecador arrepentido más ley? Pues no es Lo- correcto, porque No es correcto. Sí, ¿y lo estamos cuál a es la ley. cuál es el daño espiritual que se puede hacer si compartimos el mensaje de la ley? Si Podemos, ¿Sí? podemos César. hacer, pastor, cuando le predicamos el evangelio, en la ley a un hombre arrepentido, digamos, lo hacemos, ¿cómo le digo? Le hacemos mucho daño porque él en ese momento lo que necesita es el refrigerio del evangelio y entonces digamos que lo estaríamos matando, lo seguiríamos matando con la ley. Mientras que si le damos el evangelio, el hombre siente el alivio de haber sido perdonado por sus pecados por medio de Cristo. Ok, excelente. Sí, Rodrigo puso en el chat también la ley aplasta y el evangelio levanta. Entonces, si ya está aplastado el pecador y sigo aplastándole, obviamente eso le va a causar daño espiritual. Puede causar desesperación en su relación con Dios, puede desesperarse de ser perdonado por Dios. Entonces, ¿y qué pasa si compartimos el evangelio a alguien que no reconoce su pecado? Seguiría pecando cómodamente, Ok, porque total sí, todo lo puede hacer si Dios lo perdona nada más. ok. Sí, dos opciones. Una es la que usted mencionó.
Si no le mostramos su pecado en simplemente decir Dios te ama, Dios te salva en Cristo, él va a pensar, "No, pues no tengo que cambiar nada en mi vida, todo está bien, Dios está a favor de mis pecados". Am, el otro el otro daño que se podría hacer si compartimos evangelio sin que alguien reconozca su pecado, van a decir qué bueno que hay un Salvador para esos pecadores que están afuera. No va a reconocer su propia necesidad de Jesús, entonces no va a apreciar que Jesús vino para salvarle a él, ¿no? Ok, excelente, muy buen ejercicio. Yo hice esto para un pequeño repaso, pero también vamos a ver varios de estos puntos reflejados en la clase esta noche, porque el consolidar, todo se trata, perdón, estoy tratando de avanzar aquí, vamos a, ay, en el consolidar, to- todo se, ahora tengo que borrar todo esto. A ver, un momento. Ay, gracias. Ok. En el consolidar el enfoque, todo eso se trata de aplicar correctamente la ley y el evangelio. Entonces es bueno antes de desarrollar sus sermones repasar lo principal de la ley y el evangelio y cuándo y cómo debemos utilizar cada uno. Esto son, ya mencionamos que en el consolidar del estudio, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal? Les ayudamos a utilizar eso para desarrollar lo que puede ser un buen tema para su sermón, ¿verdad? La verdad central que Dios está comunicándonos que abarca todo el texto. Las últimas tres preguntas del consolidar realmente forman la aplicación de ley y evangelio en sus sermones. La ley específica como espejo, el evangelio específico. Y luego, el último que utilizamos como el objetivo, para encontrar el objetivo, vamos a utilizar esa para aplicar la ley como una guía. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos visto, ¿por qué es tan importante mantener este orden en tu sermón? O, dicho de otra forma, si cambias este orden o mezclas entre los tres, ¿qué podría resultar? Y eso lo quiero que ustedes platiquen en grupos pequeños por unos minutos, ¿ok? ¿Por qué es tan importante mantener en esta parte de su sermón este orden cuando están compartiendo el evangelio? A ver, voy a dividirles en grupos. Ya está, debe aparecer en su pantalla una invitación para pasar al grupo pequeño. Por favor, háganlo y platiquen por qué es importante en desarrollar su sermón utilizar este orden y no cambiarlo para la sección de consolidar. Ahí está. Excelente. Logré entrar en algunos de los grupos y me gustó mucho su conversación. Yo voy a dar unos ejemplos de cómo en desarrollar esta parte del sermón, si mezclamos o cambiamos este orden, podemos hacer daño espiritual. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Vamos a imaginar primero que después de compartir las tres, ley específica, les mostramos su pecado y luego compartimos el evangelio, las buenas nuevas del perdón. Ahora estamos animándoles a seguir la ley como guía. ¿Qué tal si de repente en esa sección, esa última sección, volvemos a mostrarles su pecado? No Sí. estaría correcto, pastor. Creo que no estaría correcto. ¿Y por qué no, César? Bueno, en el sentido de que
Bueno, ley como guía, en ese sentido sí, está bien, pastor, ¿verdad que sí? Ujú. Ley como guía para el creyente, perfecto, sí. Ya para los que no son creyentes, sí, ya la ley no aplica en ese sentido. Así es. Ley como guía, pero ley como espejo, no. Usted correctamente dijo, no, eso no estaría bien. ¿Por qué? Porque acabo de perdonar su pecado y Dios, ¿qué dice sobre el pecado perdonado? Él no lo recuerda. Y si traigo eso de nuevo al final y digo, ustedes están pecando en esto, ¿qué voy a hacer? Estoy descubriendo algo que Dios ya cubrió. ¿Y cómo van a salir del sermón? ¿Animados por el Evangelio a poner en práctica? No, van a salir sintiendo culpables, como si Dios no hubiera perdonado su pecado. Van a pensar que tienen que esforzarse para que sean perdonados. Eso no está bien, ¿verdad? Vamos a dar otro ejemplo. ¿Qué tal si se me olvida compartir el evangelio? Ustedes nunca harían esto, pero a veces no pasamos suficiente tiempo en esa sección. ¿Qué tal si alguien simplemente dice, ustedes han pecado en esto y merecen el castigo de Dios? Y luego empieza a hablar de la ley como guía. Ahora, así deben vivir, deben cambiar, deben hacer esto. Pues, ¿qué va a hacer? Un sermón Hay, legalista, Bien hacer obras, bien un dicho, sermón Viviana. legalista. Un hay un sermón. mensaje incompleto, pastor, un mensaje incompleto que no llega, que no hace el efecto por el Espíritu Santo tan completamente como se quiere, como debería ser. Ok, ok, muy bien, muy bien. Sí, entonces sería un sermón legalista, porque estoy tratando de efectuar un cambio en su vida con la ley. Y la ley no tiene ese poder. La ley acusa, la ley condena, pero no me motiva a obedecer a Dios por los motivos correctos, amor y gratitud. Me puede motivar a hacer algo diferente de culpa o de miedo, pero esos motivos no agradan a Dios. Además, podría dar la impresión a mi gente que su salvación depende de sus obras. Y eso no es lo que quiero hacer. Podríamos dar más ejemplos de esto, hermanos, pero solo quiero que aprendan y lleven de este ejercicio que hicimos la importancia de, vamos a ver, hay una flexibilidad en la estructura del cuerpo del sermón. Pero en cuanto a este orden, no queremos ser flexibles, porque este es el orden que Dios en su palabra ha mostrado que Él cambia corazones y vidas. Nos muestra nuestro pecado y así prepara nuestro corazón para recibir con gozo el evangelio de perdón en Cristo. Y ese evangelio nos transforma, nos da el deseo de vivir según la ley como guía. Entonces recuerden eso, por favor. Veo que César levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, César? Pastor, sí, la pregunta mía es, aquí específicamente cuando estamos consolidando estas preguntas y lo que es ley específica, evangelio específico, objetivo, que es la ley como guía. Aquí estamos precisamente en el cuerpo del sermón, pastor, estamos en el cuerpo del sermón. Sí, estamos en el corazón del sermón, podríamos decir. Pero sí, esto está en el cuerpo. O sea, ya pasamos la introducción, el captar, ya leímos el texto. Vamos a ver que hay un considerar, hay una explicar del texto que pueden hacer, pero eso lo vamos a examinar después. Esto de consolidar siendo lo más importante, lo estamos estudiando primero para pasar un poco más tiempo con él. ¿Ok? Gracias. Algunos otros puntos entonces sobre esto, algunos consejos cuando están desarrollando esta parte de su sermón. Y después de esto podemos tomar sus preguntas también, así que aguarden sus preguntas unos segundos más. Empezando con la ley específica, ley como espejo, esta parte del sermón. Ustedes han destilado, por decir, la ley específica a tal vez una oración, ¿verdad? Que muestra tanto el pecado como el pecado de corazón que está detrás de ese pecado.
Ah, entonces deben elaborar, deben explicar ese pecado y también dar ejemplos de cómo caemos en ese pecado cuando desarrollan esta parte del sermón. Ah, alguien me preguntó, tiene el texto sobre el divorcio para su texto. Ese es el texto que seleccionó. Y hablamos del pecado y obviamente el divorcio es un pecado ahí. Pero luego le pregunté, ¿cuál es el pecado de corazón detrás de esto? ¿Por qué se divorcia un creyente a su esposa? Pues la raíz es que él no confía plenamente que la voluntad de Dios para su matrimonio, quedarse juntos, es lo mejor. Él piensa que va a tener más felicidad con romper esa voluntad, que hay un mejor plan para el matrimonio. Entonces, ahí está la raíz. Y ahora hemos abierto más aplicaciones, porque tal vez hay 2 o 3 en el grupo que batallan con el divorcio o han tenido esa experiencia, pero todos hemos faltado confianza en la voluntad de Dios para el matrimonio. O sea, cada vez que alguien peca en contra del sexto mandamiento, eso está involucrado, sea con infidelidad o fornicación antes del matrimonio o pornografía. Todo eso viene porque uno no confía que realmente uno va a estar feliz siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno está desarrollando la ley específica, puede dar ejemplos así de la vida de la congregación. Um, y eso cómo puede elaborar un poco más en eso. También incluirse a sí mismo cuando desarrollan esta parte. Si uno simplemente dice ustedes pecadores, puede empezar a sonar como un fariseo, ¿no? Que él se cree santo, pero nosotros somos los pecadores. No, es bueno decir, nosotros todos hemos pecado así, incluirse a sí mismo. Uno no tiene que revelar sus pecados ocultos del púlpito. Ese no es un lugar para hacer eso, pero sí, de forma genérica, decir, yo también tallo con esto, yo he pecado así, está bien. Ok, compartir también las consecuencias del pecado. Estamos hablando especialmente allí de las consecuencias divinas y eternas del pecado. O sea, esa amenaza de la ley, el castigo de Dios que todos merecemos. Necesitamos mostrar la seriedad del pecado en esta sección. Entonces debemos compartir eso. Y por último, dejarlos sin excusa ni escape. La naturaleza humana es muy buena en excusarse de la ley. Pero es que, no, pero no soy tan malo como, ¿verdad? Y queremos dejarles sin ninguna excusa y ningún escape, menos Cristo. Cristo es el escape de las amenazas de la ley, ¿verdad? Él es el único camino que Dios ha provisto, que es la solución para nuestros pecados. Así que si están desarrollando el sermón, no quieren nunca dar la impresión que con cambiar pueden resolver su problema. Cristo es la solución del problema y la única que hay. Entonces, déjales sin excusa. No pueden excusarse, no pueden dar pretextos. Eso no vale con Dios. Y no darles la impresión que pueden salvarse a sí mismos con hacer algo. Ok, ahora, evangelio específico. Unos tips para desarrollar esta sección. Primero, recordar, este es el énfasis. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Este es el poder de Dios para obrar fe en Cristo en nuestros corazones, fortalecer esa fe, transformar nuestras vidas. Este es el corazón, lo más importante del sermón. Así que denle tiempo suficiente en su desarrollo del sermón. Si solo incluyen 1 línea o 2 líneas de evangelio, no va a ser suficiente.
van a escuchar más ley que evangelio y podrían terminar escuchando el sermón todavía sintiendo culpa en vez de paz, todavía preocupados sobre la ira de Dios en vez de estar seguros que son salvos. Queremos que ellos salgan de este sermón con la alegre confianza de hijos perdonados de Dios. Queremos que salgan así. A mí el evangelio es la única forma de lograr eso. Aquí está bien hablar de nosotros todavía, porque puedes incluirte a ti mismo en el evangelio, pero a veces lo que lo hace más específico a los oyentes es hablar de ustedes. Ustedes son perdonados, van a ir al cielo. O aún mejor, hacerlo más personal. Tú eres perdonado. Cristo murió por ti. Utilizar tú en esta sección es una forma de hacerlo muy personal a cada oyente. Podemos incluir, y no debemos olvidar, la obra redentora de Jesús. Ya hablamos de su obediencia activa y pasiva. Hemos identificado eso en el texto o el contexto de la Biblia, pero también compartir los resultados de eso. Que tenemos perdón, que tenemos paz con Dios, que tenemos vida eterna en Cristo. Lo que es apropiado al texto, pero incluir qué significa esto para tu vida con Dios. Esa es una parte importante de las buenas nuevas. Y igual que compartimos la ley para dejarle sin escape, compartimos el evangelio sin condiciones, ninguna condición. El evangelio es pura gracia. Dios da y no pide nada en cambio. Entonces no incluyan ley en esa parte, porque da la impresión que recibir el perdón depende de alguna obra mía y queremos evitar eso. Estas dos partes, compartir la ley, compartir el evangelio. Un predicador un poco viejo una vez me compartió, así puede uno pensar en desarrollar esta parte del sermón. Vas a predicarles la ley hasta que estén en el infierno. Y luego vas a predicarles el evangelio hasta que estén en el cielo. Ustedes entienden, ¿verdad? El punto de la ley es mostrar somos condenados sin Cristo. El punto del evangelio es mostrar no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces queremos hacer eso, predicarles la ley hasta el infierno y predicarles el evangelio hasta el cielo. Ok, por fin, la última sección, cuando estamos compartiendo la ley como guía. Esto es animarles a vivir el objetivo. Identificamos un propósito de Dios para el texto, un cambio de corazón y vida que queremos que Dios logre en ellos por medio del texto. En esta última sección vamos a animarles a vivir, poner en práctica ese objetivo, pero siempre motivados con el evangelio. Entonces no vamos a compartir ley específica como espejo, evangelio y luego dejar el evangelio atrás y ahora solo hablar de ley. No. Estudien las cartas de Pablo. Cuando él predica la santificación, él tiene el evangelio como un hilo de oro en toda la sección. Entonces vamos a motivar con el evangelio. Esto es lo que ustedes tienen y son en Cristo. Ahora vivan así, vivan así. No vamos a utilizar frases como tienen que, tenemos que, debemos, porque esas frases no son del evangelio, son de la ley. Y si estamos utilizándolos, estamos tratando de utilizar la ley para motivar obediencia. Tenemos que, debemos. Recuerden que el mensaje del evangelio es que Jesús cumplió el tener que y el deber de la ley en nuestro lugar perfectamente. Somos liberados de cumplir la ley por obligación. Ahora somos liberados para cumplir la ley por amor y en gratitud. Entonces,
utilicen lenguaje que va a promoverles. Esto es simplemente, están hablando en esta sección con su nueva naturaleza. En esta última sección están hablando con su nueva naturaleza en Cristo. Y su nueva naturaleza en Cristo quiere obedecer a Cristo. Es su anhelo hacerlo. Simplemente vamos a compartirles el evangelio para animarles a vivir lo que son, ¿verdad? Ok, después de eso, ¿cuáles preguntas tienen sobre el desarrollar del consolidar? ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Ok, Viviana levantó su mano. Por favor, Viviana. Sí, yo estaba hablando con los compañeros que me tocó en el grupo porque tuve una experiencia de una persona que me dijo que ella no cometía pecado, que ella no era pecadora. Entonces, yo le contesté que que todos cometemos pecado de tres maneras: de pensamiento, de palabra o de obra, o de acción. Te digo, vos tal vez no robás, tal vez no matás, pero tal vez estás pensando mal de tu vecina, o le di ejemplos comunes, naturales de una mujer ama de casa que puede estar renegando con los hijos, hablándole mal. Digo, todo eso es pecado, porque uno de cierta manera está pecando de esa forma, porque yo siempre me pongo yo como la pecadora, nunca, eso me gusta lo que está enseñando, porque yo nunca digo vos, sino digo yo. Yo, por ejemplo, puedo pecar si me enojo, no tengo paciencia, no tengo empatía con la necesidad de otra persona, la estoy abandonando. ¿Jesús qué dice? Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si necesitas ayudar a alguien, lo tenés que hacer. Entonces, enfocar el sermón a veces, pienso yo, es mi opinión, usted, ayúdeme, pastor, o corríjame, es no ir al pecado específico de solamente los 10 mandamientos. No matar, no robar, amar al dinero, porque hay egoísmo, hay malos pensamientos, hay malas actitudes. Los pecados abarcan un abanico muy grande. Y a veces la persona está escuchando así, pero yo no robo a nadie, yo soy honesto, yo trabajo, vivo de mi trabajo. Entonces empieza, como usted decía, a excusar. Yo esto no lo hago, yo esto no lo hago, yo esto no lo hago. Entonces no necesito. Si uno enfoca un poco en lo que más interiormente, por ejemplo, Jesús cuando hablaba, cuando se peleaban entre los hermanos y un judío estaba mirando a otra mujer y él le dice, ya pecaste en tu corazón porque estás mirando a otra mujer. Entonces, yo creo que me parece a mí que el sermón se tendría que enfocar más en la actualidad, como está todo el mundo revolucionado, en los pecados más que no se ven, pero que se sienten o que se piensan, para poder reflejar a la persona como espejo de lo que está haciendo, de cómo es su vida, porque a veces no la quiero hacer muy larga. Tienen una figura muy farisea, el buen padre de familia que va a la iglesia todos los domingos, pero hay que ver la intimidad de esa familia, cómo es con los hijos, cómo es con la mujer, cómo es con los padres. Entonces, creo que el sermón, yo lo haría así, usted corríjame, enfocaría más en lo que no se ve, sino en lo que más se siente, para poder reflejarle la ley como espejo a esa persona que está escuchando. No decirle, vos Sí, estás pecando en esto, sino que lo sienta en su corazón. ¿Puede ser así? yo creo que, Viviana, lo que está usted, primero, dejemos que el texto identifique el pecado, pero por eso cuando hablamos de eso en otra clase, dijimos que tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hacemos esto? Hasta que hallamos el pecado de corazón que está detrás. Y yo creo que a eso se refiere. O sea, todo pecado, a final de cuentas, va a ser en contra de uno de los mandamientos, pero también todo pecado va a ser contra el primero.
va a tener la raíz como un pecado de corazón. Yo creo que usted está diciendo tenemos que identificar eso también y estoy 100% de acuerdo. Debemos identificar eso para ayudarles a ver, especialmente a esas personas que podrían decir, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no tomo, pero mostrar, no. Am, y en realidad hay, si uno tiene un grupo, una audiencia de eso, hay ciertos versículos bíblicos que son muy apropiados. Todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Ustedes creen? Sus buenas obras son buenas para Dios. Ninguna fue hecha en amor perfecto para Dios. Así que esas obras apestan para Dios. O sea, hay formas de, sí, pero dejemos que el texto identifique el pecado, y luego podemos profundizar a esos pecados de corazón que sí, somos culpables de cometer todos y la raíz, de hecho, de los otros pecados. Bueno, vamos a tomar otras Gracias. preguntas sobre el desarrollar del consolidar. Vimos el ley como espejo, ley específica como espejo, evangelio específico y podemos elaborar ahí también y luego animarles a vivir el objetivo con el evangelio. Javier Rivas levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Javier? Sí, ¿ahí me escuchan? Ujú. Sí, muy buenas noches. Yo me les bendiga a todos mis hermanos grandemente. O sea, eh, primero, no es fácil, ¿no? El tema de ley y evangelio, porque en ocasiones, no que hago la pregunta, o quiero, antes de hacer la pregunta, enfatizar en esto, o sea, cae uno en el error, ¿no? ¿Sí? De mirar siempre los detalles. Hay algo, y es que a veces vemos, digamos, las situaciones que tienen los hermanos, ¿sí? Y quizás se nos hace fácil digamos, como levantar el dedo, ¿no es cierto? Pero en ocasiones nosotros estamos en una condición igual o peor, ¿sí? Lo digo porque por lo que he leído en las Sagradas Escrituras, Dios se pone de parte, por decirlo así, del que es juzgado, ¿sí? Porque la Biblia lo dice, con la vara con que mida, con esa serás medido, ¿sí? Entonces, es decir, que nosotros antes de pronto de juzgar al hermano, debemos siempre corregirlos en amor, que es como lo que dijo el apóstol Pablo. En las cartas inicia diciendo, hermanos queridos, ¿sí? Reconociéndolos a ellos. Y pese que las cartas eran para llamarle la atención, para amonestarlos luego, porque él reconocía los dones y los talentos que tenían, pues que Dios les había dado, pero más sin embargo no hacían uso de esos dones, esos talentos, sino que estaban pues como en desobediencia o en el pecado. Pero antes de llamarle la atención, él los llamaba hermanos, ¿sí? O sea, los reconocía, hijos muy queridos de Dios. Entonces, o sea, como para nosotros tener en cuenta esa partecita, ¿sí? Sí. Eh, o sea, sí, señor. No, gracias por compartir. Creo que eso es algo esencial en el estudio del texto, ¿verdad? Cuando uno estudia el texto para preparar un sermón, debe de aplicar la ley y el evangelio a su propio corazón primero. Así estamos sacando la viga de nuestro propio ojo para bien indicar a los oyentes que tienen una paja en sus ojos. Sí. ¿Iba a decir algo más, Javier? Sí, pastor, qué pena, aprovecho. Lo que pasa es que yo tenía dificultad, ¿sí? Con el tema del proyecto porque mi computadora se me dañó. Entonces, en este momento lo tengo a la mitad, pero lo estoy haciendo a mano, alzado. Entonces, en cuanto lo termine, para enviarle una fotico, pues, del proyecto. Sí, sí, está bien. O sea, pero lo estoy haciendo a mano. Y la realidad es que probablemente no voy a poder corregir sus proyectos y devolverlos hasta el fin de semana. Entonces, no se preocupe, puede tomar unos días extra. Gracias por explicar. Ok. Gracias, qué pena. Escuchemos ahora y solo preguntas, hermanos. Si tienen un comentario, pueden aportarlo en el chat, pero quiero contestar todas las preguntas que tienen sobre cómo desarrollar el consolidar. Natalie levantó su mano, por favor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos y a todas. Donde yo encuentro un poquito el problema es en la redacción del objetivo específico. O sea,
no el encontrarlo, sino en qué palabras usar para no caer en eso, en esas palabras que usted dice que no hay que utilizar, porque lógico, vamos a animar y a motivar con el evangelio, pero eh, incluso hay textos que, digamos, como en situaciones como de servicio, la misma palabra dice, eh, tiene que ser, el primero tiene que ser el servidor o el menor. Entonces, eh, ¿qué palabras utilizar, pastor, para que nos dé como esos tips? Porque eh, eh, digamos, ahora vivan así, uno no va a usar en toda esa última parte, ahora vivan así, o sea, es como muy repetitivo o se puede. Y lo que yo les di era un resumen, o sea, que van a elaborar un poco más en eso, pero gracias por la pregunta. Sí, si van a evitar, tenemos que tener que, debemos, qué palabras van a utilizar. Si están motivando con el evangelio, un imperativo está bien. Y por eso vivan así, ¿verdad? Si estoy motivando con el evangelio, el nuevo ser va a decir, sí, eso quiero hacer, ¿verdad? Entonces, el imperativo, hagan esto, confíen en Dios, vivan así. Ah, ta- Gracias. También buena opción es ¿cómo sería? No soy profesional de la gramática en español, pero la primera persona plural subjuntivo. Ah, Sería como vivamos como hijos de luz. Confiemos en Cristo. Y eso estás animando a todos los que están presentes. Hagamos esto, ¿verdad? Eso es muy apropiado cuando uno está motivando a vivir vivir el objetivo con el evangelio. Y hay otras opciones también. Uno puede decir que Dios nos ayude a ser así. Porque eso es expresar el tipo de oración, el deseo del nuevo hombre, ¿no? Sí, queremos vivir así. Que Dios nos ayude a hacerlo, ponerlo en práctica. Ahí hay 3 ejemplos y hay más. Y cuando ustedes terminen, Gracias, pastor. voy a corregir y sí, sí, no hay problema. César levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, César? Pastor, yo no he entregado todavía el trabajo. La pregunta mía es, todavía aún el sermón no lo vamos a entregar hoy completo. Apenas vamos a entregar una parte, lo que es captar, lo que es de pronto contar, bueno, como el punto, mi punto, ¿cómo se llama eso? Pero no, todavía falta lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Lo único que tienen que entregar sería la parte 1 del proyecto final, que es el estudio del texto, donde utilizaron las preguntas de las 4C para profundizar y entender el texto en su contexto, identificarle específica, evangelio específico, el objetivo, el punto principal que podría ser el tema del texto. Eso es lo único que tienen que entregar ahora. Si quieren, pueden ya ir desarrollando el captar, pero no me lo entreguen todavía. ¿Ok? El captar no va todavía. Perfecto. Bueno, muchas gracias, pastor. Y pueden ya ir desarrollando eso porque ya recibieron capacitación para hacerlo. Pero sí, yo recomiendo que esperen con desarrollar el cuerpo del sermón hasta la clase que viene, porque vamos a continuar estudiando esto. Muy bien, gracias por sus preguntas, amigos. Entonces, ya hablamos del consolidar y hicimos eso primero porque es lo más importante. Pero también debemos hablar de el considerar. ¿Y qué tiene que ver el considerar con el consolidar? Como vimos al principio de la clase, el propósito del considerar en un sermón es muy semejante a su propósito en el estudio con las 4C. Ahí estamos simplemente repasando los datos, los hechos de la historia, los personajes, todo eso, para que entiendan lo que
está diciendo esta parte de la Biblia. Ustedes profundizaron eso para entender el significado del texto en su contexto, con estudiar con preguntas más profundas ahí. También siempre haciendo preguntas al texto y dejando que el texto en su contexto conteste sus preguntas. Así que ustedes bien entienden el significado de lo que está allí. Ahora, en esta parte del cuerpo del sermón, ustedes van a contar la historia en sus propias palabras primero y ayudándoles a vivir la historia. Ok, ya leyeron la historia, pero ahora pueden contar en sus propias palabras y ayudarles a ponerse en el lugar de los personajes que están en la historia. Utilizamos el ejemplo de Jesús llamándonos a llevar nuestra cruz. Hay una fuerte interacción con Pedro ahí. Pónganse en el lugar de Pedro para que puedan identificarse con lo que él está pensando. Y eso va a ayudar después en aplicar la ley, porque el pecado de Pedro es nuestro pecado también, ¿no? Entonces, volver a contar la historia usando sus propias palabras, pero en una forma que les va a ayudar a vivir la historia, ponerse en el lugar de los personajes. Mientras hacen eso, tienen la oportunidad de explicar lo que aprendiste en tu estudio del considerar del texto. Había puntos cuando estudiaste el texto en donde tú dijiste, no entiendo eso. Y tenías que hacer preguntas y estudiar el texto en su contexto. Ahora sí, entiendo esto. Pues si tú no lo entendiste la primera vez, tus oyentes no lo van a entender la primera vez tampoco. Entonces, mientras vas contando la historia, debes hacer paradas para explicar ciertos puntos. Obviamente, en esta parte del cuerpo del sermón, ustedes no van a poder compartir todo lo que aprendieron en su estudio del texto, ni es recomendable. Entonces, ¿cómo van a filtrar? El filtro que pueden utilizar es pensar qué tengo que explicar para bien aplicar ley y evangelio. ¿Qué tengo que explicar de este texto para bien aplicar ley y evangelio a base de él? Utilizando el ejemplo que acabo de utilizar. En esa historia de Pedro diciendo, Jesús, no puedes morir. Jesús regañándole y luego prometiendo la cruz a todos sus seguidores. Yo, estudiando el texto, dije, yo necesito aprender en cómo estaba pecando Pedro. Y lo identificamos, ¿verdad? Entonces voy a ponerlos en el lugar de Pedro mientras voy contando la historia. Y como que ahí está el pecado, voy a profundizar y explicar en esa parte especialmente. Voy a querer explicar exactamente lo que estaba sucediendo en el corazón de Pedro, porque lo mismo sucede en nuestros corazones. Voy a aplicar ese punto. Hay otros detalles de esa historia que no son tan importantes al aplicar de la ley y el evangelio. El lugar donde sucedió, por ejemplo. Eso no afecta mucho la aplicación de la ley y el evangelio. Entonces, no tengo que incluir información sobre ese punto. Ok. Ahora, ¿cómo se ve esto en el cuerpo del sermón? Examinamos cada parte, el consolidar, el considerar. Ahora vemos que hay un poco de flexibilidad en cómo organiza esto en el cuerpo de su sermón. La forma más básica y sencilla, y bien pueden utilizar esto sin problema, es hacerlo todo en orden. Primero, volver a contar el texto en la historia, explicando lo que se tiene que explicar, lo que tal vez no entenderán y lo que es útil para aplicar ley y evangelio. Y luego pasan directo a la aplicación, identificar la ley específica y aplicar eso a los oyentes. El evangelio específico aplicándolo a los oyentes y
llamándoles con el evangelio a vivir el objetivo del texto. Entonces, uno puede seguir ese orden de forma recta. También uno puede hacer un poco de variedad. Uno puede empezar a explicar la historia contándola hasta llegar al pecado de la historia y luego aplicar la ley específica en ese momento. Y luego volver a contar y explicar la historia con el enfoque en el evangelio específico en el texto. Y luego tomar eso y aplicarlo a la vida de los oyentes. Entonces, es posible explicar, aplicar, hacer eso también. Ustedes pueden decidir lo que va a funcionar mejor para sus sermones. Pero quería darles un ejemplo de esto. Y mientras leo este ejemplo, quiero que ustedes identifiquen algunas de las cosas que hemos hablado aquí. Entonces, ayudándoles a vivir el texto, explicando lo que se tiene que explicar. También en esta sección sobre el objetivo, el evangelio específico, ley específica. Vamos a buscar ejemplos de esto en un sermón que yo desarrollé sobre Jesús calmando la tormenta. ¿Se acuerdan? Vimos eso en la clase pasada. Encontramos un tema para ese texto que es Jesús nos da paz en medio de las tormentas. Y yo no hice el captar, pero les desarrollé el cuerpo del sermón para ver cómo se puede hacer esto. Entonces voy a compartir eso y vamos a leerlo. Y ustedes busquen aquí, perdón. A ver, estoy batallando con mi tecnología. ¿Me permiten un momento? Ok. Ahora sí pueden ver el texto que está en la pantalla. Esto está en forma de bosquejo, no es un manuscrito completo. Y vamos a hablar más de eso en la clase que viene, cómo pueden ir desarrollando su sermón. Pero después de captar la atención, que siempre termina, recuerden, en el captar, queremos dar una pista de la ley, una pista del evangelio y terminar con el tema del sermón. Luego leí el texto y aquí es el texto del sermón. Yo comencé con un considerar que tenía el enfoque de la ley. O sea, voy a contar la historia, poner los oyentes en el lugar de los discípulos, pero con un enfoque para encontrar la ley en la historia y luego después aplicar la ley a ellos y luego hacer lo mismo, volver a la historia, considerar, o sea, ayudarles a entender, explicar, encontrando el evangelio en el texto y luego aplicando el evangelio a sus vidas. Entonces, aquí así comencé, ¿verdad? Pueden imaginar la desesperación de los discípulos. ¿Ven cómo estoy poniéndoles en el lugar de los discípulos? ¿Pueden imaginar? Después de un día largo de enseñanza a grandes multitudes de una barca, Jesús dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Era de noche, sin luz, y de repente llega una tormenta con vientos fuertes. Tan grandes eran las olas que azotaban la barca hasta el punto de inundarse. Algunos de los discípulos eran pescadores, profesionales en navegar.
Pero tan fuerte era esta tormenta que hasta ellos pensaron que iban a morir. Ponte en su lugar. Ya la barca está fuera de tu control. Estás sacando agua, pero no rápido, suficiente rápido porque siempre está entrando más. Está por inundarse en la barca. ¿Tendrías paz en una situación así? Con razón que los discípulos no, tenían miedo. Nosotros también tendríamos miedo. Entonces, estoy siguiendo explicando y contando la historia, pero ahora identificando el pecado allí para luego aplicarlo, ¿no? Pero Jesús les reprende por tener miedo. Él implica que debían tener paz en medio de la tormenta. Según Jesús, la tormenta no era el problema. Debían haberlo pasado sin miedo como Jesús mismo. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Cómo es que no tienen fe? Jesús identificó el problema. Ellos no confiaban en Dios, en Jesús. No confiaban plenamente en las promesas de Dios. No confiaban tampoco en el amor de Jesús, dormido en la popa. No te importa, le dijeron, que estamos por naufragar. Ok, ahí conté la historia, los puse en el lugar de los discípulos para vivir la historia con el enfoque de encontrar, o sea, no incluí todos los detalles. Bien podría haber hecho eso, bien podría haber incluido toda la historia con una explicación y luego aplicado ley y evangelio de ella. Eso sería el bosquejo que estaba en la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Directo. Yo decidí, no, voy a contar la historia explicándola para identificar el pecado, aplicar eso y luego volver a encontrar el evangelio en la historia y aplicar eso también. Así que ahora viene el consolidar de la ley. Estoy aplicando la ley a mis oyentes. Nosotros tenemos el mismo problema en nuestras tormentas. No me refiero solo a tormentas físicas, sino tiempos de peligro, tribulación o crisis en nuestras vidas. Todos hemos experimentado eso, ¿no? Y aquí podrían incluir ejemplos de la vida de tu gente, ¿no? Y en esas situaciones hacemos todo lo que podamos para salir, pero nuestros esfuerzos a veces no pueden. Pedimos que Dios nos quite la tormenta, pero a veces no lo hace. Parece estar Dios dormido en la popa. Si confiáramos plenamente en las promesas de Dios, en su amor, tendríamos paz en tormentas así. Pero la triste realidad es que normalmente no reaccionamos como los discípulos. Miedo, angustia, y por la misma razón, no confiamos plenamente que Dios nos ama, está en control y todo terminará para nuestro bien. Bien podría Jesús acusarnos también. ¿Cómo es que no tienen fe? Y no tenemos excusa. Por nuestra falta de confianza merecemos algo peor que muerte en el mar. Merecemos la muerte eterna. Ok, ahí concluí de aplicar la ley específica. Ahora pasamos al considerar el Evangelio. Vuelvo a la historia para encontrar las buenas noticias. Un aspecto de las buenas noticias ahí es Jesús los salvó de la tormenta. Obviamente los ama, ¿no? Entonces, Jesús demostró a sus discípulos que sí le importaba. Ellos hacían esa pregunta. ¿No te importa? Sí, le importaba Jesús. Al despertarlo, lo primero que Jesús hizo no era reprenderles a ellos, sino reprender al viento y salvarles. ¿Pueden verlo en sus mentes? Jesús se pone de pie, regañó al viento, luego gritó un orden al mar: silencio, a callar. Y así de inmediato todo terminó. Quedó en calma completa. ¿Ven cómo volví a la historia? Conté en mis propias palabras, pero con color, ¿verdad? Estoy poniéndoles en la situación para encontrar la buena noticia. Y ahora vuelvo a aplicar esa buena noticia. Jesús nos demostró de manera mucho más clara que nosotros le importamos también. Nos salvó de la muerte eterna.
Los discípulos al ver el milagro concluyen que Jesús es Dios, pero vino al mundo y se hizo humano, igual que nosotros, como lo demuestra su dormir en la barca. ¿Por qué Dios haría eso? Pues para salvarnos de la verdadera tormenta, la tormenta de ira que nuestros pecados merecen. Y luego muestro cómo Jesús en esta historia nos salvaba con su vida. Jesús estaba dormido. ¿Cómo? Porque él confiaba perfectamente en el amor de Dios y sus promesas. Él hizo eso en tu lugar para salvarte de las veces que no lo has cumplido. Y con su muerte en la cruz se hizo un ser humano Dios también para morir en nuestro lugar, sufrir la tormenta de la ira de Dios por nuestros pecados, hundirse en la muerte eterna que merecíamos. Con eso calmó esa tormenta. Tenemos perdón, vida eterna, paz con Dios, ahora y para siempre. Y luego el consolidar con el objetivo. Voy animándoles a vivir el objetivo con el Evangelio. Que Dios nos ayude a confiar más y más en este Jesús. Los discípulos preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Es bueno hacer esa pregunta y recordar quién es Jesús, nuestro Dios que tiene poder sobre viento y mar, pero también nuestro Salvador, que nos amó y entregó su vida por nosotros y sigue amándonos igual. Cuando Él permite tormentas en nuestra vida, promete que es para nuestro bien. Y cuando hayan servido su propósito, las calmará. Confiando en eso, encontraremos paz en medio de nuestras tormentas, hasta que toda tormenta se calme en la paz perfecta del cielo. Y así uno puede terminar. Ok, leyendo eso, ¿cuáles cosas que hemos hablado en esta clase identificaron aquí? Yo les di algunas pistas en el camino. Sí, Viviana. La verdad, profesor, que identificamos todo. El pecado específico, el pecado de corazón, el amor de Dios, la ley como guía. eh, no hay, me gusta porque la forma de hacerlo, porque con el contar uno puede explicar y está hablando, yo no me sabía explicar del pecado en sí, pero no nos hace pensar, reflexionar sobre el pecado nuestro, pero de una manera muy amorosa, muy compasiva. Eh, no, la verdad que, por favor, póngala en el chat para poderla guiarnos sobre este tipo de sermón, porque me parece que es importante tenerlo como guía para poderlo desarrollar. Gracias. Sí, Eso vi, yo también le iba a pedir al pastor eso, sobre todo para poder imprimirlo y en letra grande. sí, voy a agregar un captar y lo voy a publicar en el grupo como, o sea, no miren esto y piensen, oh, yo no puedo hacer algo así. No, 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 no. Recuerden, yo tengo como 7 años cuando cada domingo estaba haciendo esto. Entonces, su primer producto que ustedes hacen como sermón, probablemente no va a ser así. Y está bien, ustedes están aprendiendo, pero sí pueden usar eso y ver modelado algunas de las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Y gracias, Viviana, por resaltar. O sea, sí, hay en la sección de la ley específica, o sea, lo hice de forma compasiva, pero también directa y sin dejar escape, ¿verdad? O sea, al final no tenemos excusa, no podemos Sí, decir, ay, pero es que no, Jesús no deja esa opción en este texto, pecamos cuando no confiamos plenamente en Él. Entonces, también explico claramente lo que debe ser nuestro fin si no fuera por Jesús y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ok, gracias. César, por favor, algo más que identificó de lo que aprendimos en esta clase.
el problema, pastor. Siempre no olvidar el problema, que usted lo determina ahí como la falta de fe. Y es interesante porque se le puede uno pasar también esos detalles. No, pastor, pues yo le doy gracias a Dios por su vida y porque nos colocó un maestro maravilloso que ha usado para darnos estas clases tan interesantes. Y sí, ya soy como el tercero que le pide que por favor nos coloque ese ejemplo que me pareció excelente para nosotros también tener cierta guía para poder desarrollar nuestro sermón y pidiéndole siempre al Espíritu Santo que, como usted dice, al comienzo lo vemos un poquito, pareciera como enredado, pero con la ayuda de Dios primeramente y practicar y seguir haciendo sermones, vamos a lograr que las cosas se vayan dando y vaya fluyendo de la mejor manera, pastor. Sí, sí, claro. Y sí, este fue un ejemplo. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Este fue un ejemplo más bien de esta organización. A ver, ahí, apagué mi video. Aquí. La segunda, ¿verdad? Porque comencé con la historia y luego identifiqué en la historia el pecado para poder llamar a la gente al arrepentimiento para ese pecado. Volví a la historia explicando y contando para encontrar las buenas nuevas y luego apliqué esas buenas nuevas a ellos. Y después, al terminar, apliqué el objetivo ley como guía motivando con el evangelio. Bien podría uno utilizar esta organización con el mismo sermón. Contar en sus palabras toda la historia, primero incluyendo Jesús salvándoles, incluyéndole la reacción de los discípulos, ¿quién es esto? Explicando lo que se tiene que explicar y luego aplicando. El pecado que ellos cometieron, nosotros cometemos también. El amor de Jesús en salvarles, Jesús nos ha salvado y amado para salvarnos de algo mucho peor. Así que uno puede utilizar una estructura más sencilla, volviendo a contar con explicación, aplicando ley, evangelio, animando a vivir el objetivo con el evangelio. Y eso también está bien. Entonces no se preocupen de eso. A ver, vamos a volver Lo a que ese pasa es que sermón. uno puede adaptar según la historia que ha elegido. También, sí, también. Algunas historias naturalmente se dividen en dos partes. Entonces, muchas veces en una historia así, el ejemplo puede ser Jesús explicando a sus discípulos que iba a sufrir y morir, pero diciendo, no, esto no te va a pasar a Cristo, no vas a ir a la cruz. Esa es una parte. La otra parte es Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y son unidos con ese mensaje, la cruz es necesaria, pero tienen enfoques un poco diferentes. El primero habla de la cruz de Jesús, el segundo habla de nuestra cruz como sus seguidores. Entonces, cuando se divide naturalmente una historia así, a veces es bueno considerar y consolidar una parte y luego considerar y consolidar la otra parte. Sí, tiene razón, Viviana. Gabino levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gabino? Pastor, una pregunta, nada más. ¿Y no podemos hacer el sermón en grupo en lugar de hacerlo individualmente cada quien? ¿No lo podríamos Ah, hacer en grupo? como a armar el sermón Sí. en un grupo. Así como nos divide en grupos pequeños, así. Ah, sí, bueno, si ustedes quieren organizar eso fuera de la clase, está bien para mí. Si quieren encontrar a otros que Porque tienen su nos texto, juntaríamos los sí, que escogimos un mismo sermón y lo armaríamos entre 3 o 4, no sé. está muy bien eso, Gabino. Y lo que yo sugiero entonces, si usted desea eso, puede publicar en el grupo chat, yo escogí este texto, si alguien quiere colaborar con el sermón, me avisa y así pueden ir organizando eso.
Yo no tengo tiempo en estos días para organizar eso para ustedes fuera de la clase, pero si ustedes toman la iniciativa, está bien. Y también avisarles que después de este curso y para el futuro indefinido, vamos a tener, yo voy a organizar un estudio del texto cada semana. Entonces vamos a estudiar uno de los textos del domingo que viene. Probablemente la reunión será más temprano en la semana para entre nosotros todos identificar la ley específica, el evangelio específico, el objetivo del texto, dar unas ideas para el tema. Y así pueden ir aprendiendo más y más cómo hacer esto. También eso será muy útil para los sembradores que ya necesitan predicar. Así que eso, Excelente, pastor. sí, sí. Muy, muy bien. Algunas otras cosas para notar en esto, ¿ok? Se fijaron que y hasta puse subrayado. Volví varias veces al tema a lo largo del sermón. O sea, ahí está. Jesús no está paz en medio de la tormenta. Aquí está, tendríamos paz en tormentas así. Am, este, a ver, está aquí otra vez al final cuando hablo de la tormenta de la ira de Dios y Jesús calmó esa tormenta y con su sacrificio nos ganó paz con Dios. Aquí en el final también lo repetí. El tema es como el hilo de oro que va a unir todas estas partes y queremos repetirlo. No tiene que ser 10, 20 veces, pero sí, 4, 5 veces si es posible. Eso ayuda a que todos cuando salgan, ¿cuál era el punto del sermón? Jesús nos da paz en nuestras tormentas. Bien, creo que también podemos ver evidencia aquí en esta última parte de cómo puede uno animar a vivir el objetivo con el Evangelio. O sea, incluí muchas promesas de Dios en estas partes, que es buena noticia. La Biblia promete que en todo Dios está obrando para nuestro bien. También promete que en el cielo ya no va a haber ningún problema. Vamos a tener paz perfecta. Aseguré que Jesús, que nos amó tanto que murió en la cruz, también sigue amándonos igual. Estoy animándoles con el Evangelio a confiar en Jesús y en sus promesas. Ok, bueno, tenemos que terminar ahí, amigos. Un pensamiento final. Voy a compartir la pantalla del PowerPoint de nuevo. Un pensamiento final para mantener en mente mientras van desarrollando su sermón. ¿Alguien entiende el latín? Eso en latín dice simul justus et peccator. ¿Alguien sabe lo que significa esa frase? ¿Algún experto en el latín aquí? Justos ¿Podemos pecadores, adivinar pastor. que somos todos pecadores? Justos pecadores, ¿no? Ahí está, sí. Pecadores justos. Ok, simul significa simultáneamente, o sea, a la vez. Somos justos y pecadores. Esa es la naturaleza dual del cristiano, ¿verdad? O sea, seguimos con una naturaleza pecaminosa. Seguimos con una naturaleza pecaminosa, pero también tenemos una nueva naturaleza. Y somos justos en los ojos de Dios, no hay duda de eso. Todo aquel que cree en Jesús es perdonado por completo. Pero luego nos vemos en el espejo y reconocemos todavía su pecador. Entonces, esa dualidad del creyente se debe mantener en mente mientras uno desarrolla el sermón. No es cuando estás, por ejemplo, escribiendo sobre la ley específica, no estás hablando con incrédulos impenitentes, estás hablando con creyentes. Entonces, no vas a, eso va a cambiar tu forma de compartir la ley. Lo vas a hacer con amor, reconociendo que ellos, sí, quiero hacerles mostrar, mirar su pecado y arrepentirse de él.
pero estoy en un grupo de personas que tienen el Espíritu Santo. Y sí, están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. También eso tiene implicaciones cuando estamos compartiendo la ley como guía. Cuando comparto ahí que ustedes vivan así, estoy hablando con personas que tienen un nuevo ser. Y ese nuevo ser desea con todo su corazón hacer lo que estoy diciendo. Entonces, no necesito obligar con la ley. Simplemente necesito recordarles quiénes son en Cristo y animarles a poner en práctica la voluntad de Cristo. Entonces, sí, recordar. Estoy compartiendo este mensaje con pecadores, pero también son creyentes en Jesús. Y obviamente va a haber en un culto tal vez un incrédulo o más. Pero ellos van a disfrutar también de la ley del evangelio. Eso va a impactarles a ellos de todas formas. Dirigimos el sermón a los creyentes que se han reunido para escuchar la palabra. Y recordemos que son una naturaleza dual. Y lo somos. Ok, bueno, vamos a terminar entonces. Muchas gracias. Su tarea para el lunes lo voy a publicar en el grupo chat o esta noche o si me duermo temprano, mañana por la mañana. Pero sí, entregar su proyecto final, la parte 1, y pueden ir desarrollando ya su captar. Yo recomiendo que esperen con desarrollar los demás hasta estudiar la clase del lunes. Vamos a continuar hablando sobre el desarrollo del segundo. Ok, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra que nos muestra vez tras vez que no podemos cumplir con lo que tú nos exiges en tu santa ley. Por eso merecemos tu castigo. Pero también nos muestra tu palabra el gran amor que nos tenías y nos tienes. El gran amor que mostraste más claramente en enviar a tu Hijo unigénito Jesucristo para nuestra salvación. Somos perdonados en Él. Tenemos vida eterna en Él. Somos tus hijos queridos. Nos miras con puro favor. Pedimos que nos ayudes a compartir ese mensaje de ley y evangelio con claridad, sin mezclar el uno ni el otro, para que haya más fe en el corazón de nuestros oyentes, pero también una transformación de corazón y de vida, para que vivan conforme a tu santa y buena voluntad, como lo expresa tu santa palabra. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. pastor. Hermosa clase. Amén. Hermanos. Amén. Buenas noches.